Existe un error que prácticamente todos cometemos en el instante preciso en el que empezamos a desear algo de verdad, o cuando sentimos que por fin nuestra vida va a cambiar. Y ese error, tan natural, tan humano, tan inocente en apariencia, es precisamente el que mata la magia antes de que pueda nacer. El error consiste en contarlo, hablar de eso. Comunica a todos tus planes, tus sentimientos, el sueño que por fin has osado tener. Sientes esa emoción burbujeante, esas ganas de compartir, de decir a tu familia, a tus amigas, a tus amigos, mira, esto es lo que viene, esto es lo que voy a lograr. Y lo cuentas con el corazón lleno de ilusión. Y sin saberlo, en el mismo instante, ya empiezas a vaciar de poder aquello que tanto deseabas. Hace 2000 años, Jesús nos enseñó exactamente lo opuesto a lo que el mundo de hoy nos empuja a hacer. En un tiempo en que todo se pregona, se publica, se cuenta, se expone, Él enseñó el poder sagrado del silencio. Él dijo, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, a escondidas. Y una y otra vez, después de hacer algo fuera de lo común, les decía a las personas que no se lo contaran a nadie. El poder lo guardaba en el silencio. Y Neville Goddard, en el siglo XX, explicó con una claridad asombrosa por qué el silencio multiplica tu poder de manifestar, por qué contar tus deseos antes de tiempo los debilita o incluso los destruye. Hoy te lo voy a explicar, paso por paso. Y al final, vamos a practicar juntos. Vas a aprender a poner tus deseos en el lugar sagrado del silencio, a defender tu sueño de las dudas y opiniones que lo diluyen, a sellar tu intención de tal forma que crezca en secreto, como la semilla bajo tierra, en la oscuridad, lejos de toda mirada. Si alguna vez has contado un sueño con entusiasmo y luego lo has visto desinflarse, si sentiste que cada vez que hablabas de tus planes algo se enfriaba, quédate conmigo hasta el final, porque hoy vas a entender por qué y vas a aprender a no volver a hacerlo. Y quiero que sepas que esto no es una idea nueva ni una moda. Es una de las leyes más antiguas de la sabiduría humana, conocida por los místicos, los sabios y los maestros de todas las épocas, olvidada justo ahora, en este momento en que se nos empuja a publicar todo, anunciar todo, exponer cada pensamiento y plan al mundo entero. Estamos en la época de la sobreexposición, donde las personas anuncian lo que van a hacer antes de hacerlo, comparten cada intención, cada propósito, cada sueño, buscando aplausos de antemano. Y nunca hubo tantas personas anunciando tanto y logrando tan poco como hoy en la historia. Quizá no sea casualidad, quizá hayamos olvidado una de las más simples y a la vez poderosas llaves del poder personal, el sagrado silencio sobre lo que más importa. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer por lo que deseas no es hablar, es dejarlo crecer en silencio y callar. Déjame mostrarte primero por qué el contar es tan dañino, porque cuando lo entiendes, ya no lo haces de la misma manera. Imagina que en tu corazón nace un deseo nuevo, fresco, reciente, como una pequeña llama, frágil, tierna, bella. Y tú, emocionado, emocionada, sales a contarlo al mundo. Le dices a un familiar y te dice, con buena intención, ¿estás segura de eso? ¿Estás seguro de eso? Mira que está difícil. No será mejor que te conformes. Le cuentas a una amiga y notas en su mirada una sombra, tal vez de duda, tal vez de algo que ni ella misma reconoce. Le cuentas a alguien más y comienza a darte consejos que no has pedido, a llenarte de advertencias, de estadísticas de fracaso, de razones por las que tal vez no funcione. Y cada una de esas reacciones, aunque sea por cariño, es como un soplo de viento sobre tu pequeña llama. Una, otra y otra. Hasta que, sin darte cuenta, la llama se ha vuelto más pequeña. Si antes no tenías dudas, ahora las tienes. La seguridad con que empezaste está hoy quebrada. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera necesitas que te digan algo negativo. A veces basta contarlo y sentir que el otro no lo cree, no lo ve, no lo comparte,
para que algo se enfríe dentro tuyo. Yo lo he vivido muchas veces durante años. Siempre que me entusiasmaba por algo me apresuraba a contarlo. Y vi una pauta que me hizo pensar. Los sueños que contaba a todo el mundo casi nunca se hacían realidad. Se diluían, se enfriaban, quedaban en palabras. Y los pocos que callé, los que acuné como un secreto, esos sí que florecían. Al principio creí que era una casualidad, hasta que entendí lo que Jesús enseñó y lo que Neville explicó, y vi que no era casualidad para nada. Era una ley. Porque cuando hablas de tu deseo antes de tiempo, hay dos cosas que pasan, las dos malas. La primera, expones tu llama frágil a los vientos de la duda ajena. Y la duda es una enfermedad contagiosa. La segunda, y esta es la más sutil y la más peligrosa, es que al contarlo sientes un alivio, una satisfacción, como si ya lo hubieras logrado. Y esa satisfacción prematura le quita a tu mente la atención necesaria para seguir buscando, para seguir actuando, para seguir manifestando. Hablar de tu sueño es tan grato que tu mente, engañada, cree que ya lo consiguió y deja de empujar. Por eso quien mucho anuncia poco consigue. No porque hablar sea malo en sí mismo, sino porque hablar antes de tiempo le roba la energía que ese sueño necesitaba para nacer. Y hay algo más, todavía más sutil que quiero que consideres. Cuando expresas tu deseo, lo conviertes en palabras y al hacerlo, sin querer, lo achicas. Porque tu deseo, mientras está callado dentro de ti, es enorme, vivo, lleno de sentimiento indescriptible. Pero cuando lo traduces en frases para contarlo, lo metes en una pequeña caja hecha de palabras, lo reduces a algo que la mente del otro pueda entender y pierde su grandeza, su misterio, su fuerza. Es como tratar de contar un sueño que tuviste por la noche. Mientras lo vivías era inmenso, pero al contarlo en voz alta parece plano, pequeño, casi tonto. Lo mismo le ocurre a tu deseo cuando lo cuentas demasiado pronto. Lo aplanas, y cada vez que lo cuentas y ves la reacción del otro, empiezas a amoldar tu sueño a lo que los demás consideran razonable. Si ves que alguien lo encuentra exagerado, tú inconscientemente lo achicas para que parezca más razonable. Si alguien se ríe, quítale la parte que tenías miedo de defender. Y así, conversación a conversación, tu sueño original, grande y valiente, se va recortando hasta volverse un deseo pequeño y aceptable, aprobado por todos, pero ya sin la fuerza que tenía cuando era solo tuyo, en silencio. El mundo, sin maldad, te hace soñar más pequeño. Por eso hay que guardar los sueños grandes, al menos hasta que tengan raíces tan profundas que ninguna opinión pueda arrancarlos. Y Jesús lo conocía, y por eso reveló el secreto. Vamos a lo que enseñó Jesús, porque cuando lo ves bajo esta luz, es revelador. Lo primero y más conocido es lo que dijo de la oración. Dijo que cuando ores, no lo hagas como los que oran en las esquinas para ser vistos de los demás, sino entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Deja eso. Jesús sitúa el poder en lo secreto, la habitación cerrada, lo que no se muestra, y lo mismo enseñó respecto de dar. Dijo que cuando hagas el bien, no lo anuncies con trompeta para que te vean, sino que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que quede en lo secreto. Una vez más, el secreto como la ubicación de la verdadera fuerza. Y hay otra lección más dura pero muy sabia que solía citar Neville. Jesús dijo: no les den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y luego se vuelvan contra ustedes. Y déjame explicarte esto con cariño, porque suena duro, pero no es desprecio a nadie. Tus perlas son tus sueños, tus deseos más sagrados, las cosas más preciosas de tu corazón. Y la enseñanza no es que las personas sean cerdos, sino que no todos están listos para recibir y honrar algo tan precioso como tu sueño. Si tú pones tu perla más valiosa en manos de alguien que no puede verla, que no la aprecia, que no la comprende, seguramente que la pisoteará, sin maldad,
sencillamente porque no sabe lo que tiene en sus manos. Y tú te quedas herido viendo cómo trataron lo más sagrado de tu corazón. La enseñanza es de discernimiento, no de desprecio. Ten cuidado con quien te confías tus perlas. Y luego está algo que se repite muchísimo en los evangelios y que pocos notan. Jesús decía una y otra vez, después de sanar a alguien, después de obrar algo asombroso, no se lo cuentes a nadie. Mira que no se lo digas a nadie. Guardaba sus obras en paz. ¿Por qué alguien con semejante fuerza pediría silencio una y otra vez? Porque sabía que el poder se conserva en el secreto y se desperdicia en la exhibición. Y el más bello ejemplo de esto es la parábola de la semilla. Jesús dijo que el reino es semejante a un hombre que siembra semilla en la tierra. Y aunque duerma y se levante de noche y de día, la semilla brota y crece, él no sabe cómo. La tierra produce por sí misma, primero hierba, después espiga, luego grano. Imagina esa imagen. La semilla crece en la oscuridad, bajo tierra, en silencio, sin que nadie la mire, sin que el hombre la desentierre cada día para ver cómo va. Justo crece porque está oculta, protegida, en secreto. Si la desentierras todos los días para enseñarla, para mirarla, para contarla a todos, la matarías. Esa semilla es tu deseo. Y el silencio es la tierra que lo cuida mientras crece. Y hay un detalle más de la vida de Jesús que muy pocos observan y que es revelador. Las Escrituras cuentan que pasó 40 días en el desierto, en soledad, en silencio, antes de comenzar su misión, antes de hacer nada público. Que antes de cada resolución importante, se retiraba a un monte, a solas, a orar en silencio. El poder en su vida siempre se gestaba primero en el silencio y la soledad, y solo después se manifestaba en el mundo, siempre al derecho. Nunca anunciaba y luego actuaba. Primero el silencio, primero el secreto con el Padre, luego la obra visible. Y piensa también en los 30 años de su vida de los que casi no se habla. Esos años ocultos, silenciosos, de preparación antes de los 3 años de vida pública. 30 años en la oscuridad, 3 en la luz. La misma proporción tiene su enseñanza. Lo que se revela con fuerza se ha preparado mucho tiempo en lo oculto. En esto hay una antigua sabiduría que todas las tradiciones conocen. Lo sagrado se gesta en el silencio. La semilla en la tierra. El niño está en el vientre. La perla dentro de la ostra cerrada. Y tu anhelo en el recogimiento de tu corazón. Todo lo que tiene verdadera fuerza se forma primero oculto, protegido, lejos de la vista y el juicio del mundo, hasta que está tan formado, tan vigoroso, que nada puede detenerlo. Neville tomó toda esta sabiduría y la puso en práctica. Pero antes de mostrarte, déjame pedirte algo. Si ya esto te está haciendo ver tus sueños de otra manera, suscríbete a este canal ahora mismo. Porque suscribirte es un acto de coherencia con la persona en la que te estás convirtiendo. Alguien que ya entiende que sus deseos son sagrados y que va a aprender a defenderlos. Y aquí abajo en los comentarios, escribe esta frase, como un pacto contigo. Lo que guardo en silencio se multiplica. Escríbelo, pues lo que se afirma con intención empieza a formarse en ti. Y quédate conmigo, porque ahora viene lo que Neville Goddard explicó, y que te da el método exacto para hacer crecer tus deseos en el poder del silencio. Neville Goddard enseñaba algo que él llamaba el secreto de imaginar, y dentro de eso insistía una y otra vez en la importancia de guardar silencio sobre tu trabajo interior. Decía que cuando uno asume un deseo, cuando empieza a vivir en el sentimiento de que ya es suyo, ese estado es muy delicado, sobre todo al principio, y que exponerlo a las opiniones de los demás es uno de los errores más comunes y más costosos. Neville lo decía muy claro. No discutas tu manifestación con nadie que no pueda sostener tu visión contigo. Porque según él, cada vez que le dices a alguien tu deseo y esa persona duda, está metiendo su duda dentro de tu campo y tú, sin querer, la absorbes. Tu estado, que era de certeza, se contamina con la incertidumbre de los otros. Neville comparó el deseo asumido con un embarazo.
Dijeron que una mujer que concibe no va por ahí mostrando al feto, no lo expone, no lo abre para enseñarlo. Lo lleva dentro de sí en secreto, a salvo, en la oscuridad cálida del vientre, durante todo el tiempo que necesite para formarse hasta que esté listo para nacer. Y así, decía Neville, debes llevar tu deseo en el vientre de tu imaginación, en silencio, protegido, hasta que esté listo para manifestarse en el mundo. Exponerlo antes de tiempo es como abrir el vientre antes de tiempo. Matas lo que estaba creciendo. Y Neville apuntaba a algo más, muy profundo. Dijo que hablar de tu deseo descarga la energía emocional que debería estar alimentando su manifestación. Para Neville, el sentimiento es el combustible de la manifestación. Y cuando hablas de tu deseo, cuando lo cuentas con emoción, empleas ese sentimiento en palabras, en la conversación, en la reacción del otro, en vez de guardarlo dentro, concentrado, para que haga su trabajo creador. Es como una olla de presión. La presión es lo que cocina. Si abres la válvula y dejas salir el vapor, contándolo todo, pierdes la presión, y la manifestación se queda cruda. Por eso, según Neville, vive en el sentimiento de tu deseo cumplido, en silencio, sin anunciarlo, dejando que la presión interna crezca hasta que el deseo se manifieste por sí solo. Y entonces, cuando ya es un hecho, el mundo se entera no por tus palabras, sino por tus resultados. Decía que la manifestación silenciosa era la más potente, porque nada la interrumpe, nada la diluye, nada la contamina. Y esto se ilustra con algo que cuenta Neville de su propia vida. Dígame que las transformaciones más grandes de su existencia, las que parecían imposibles, ocurrieron cuando él simplemente asumió el estado de su deseo cumplido en silencio, en su imaginación, noche tras noche, sin decirle a nadie lo que estaba haciendo, sin pedirle opinión a nadie, sin defender su método ante los escépticos. Vivía el final en secreto, y cuando los hechos eran innegables dejaba que el mundo se enterara. Les decía a sus alumnos una cosa que vale su peso en oro. Cuando alguien te pregunte cómo hiciste tal o cual cosa, sé humilde, no vantes tu método, porque el vanagloriarse también es una forma de descargar y de alimentar el ego, en vez de alimentar el espíritu. Neville insistía en que el trabajo de la imaginación es un trabajo sagrado y silencioso, una especie de comunión íntima entre tú y el poder creador que vive en ti, y que como toda comunión sagrada, pierde su fuerza cuando se hace espectáculo. Y había una razón más profunda, casi mística, en su enseñanza del silencio. Neville decía que cuando guardáis vuestro deseo en silencio y lo sostenéis solo desde vuestra fe interior, sin apoyo externo, sin que nadie os confirme que es posible, desarrollan un músculo espiritual enorme. La capacidad de creer en lo que no se ve, sostenido únicamente por vuestra certeza interior. Y esa, decía, es la fe verdadera, la que mueve montañas. Cada vez que tienes que tener a alguien afuera que te confirme que tu sueño es posible, debilitas esa fe. Cuando lo sostienes en silencio, solo tú y tu certeza, lo fortaleces más y más. El silencio entonces no solamente es el protector de tu deseo, sino que te hace un hombre de fe inquebrantable. Y aquí está la buena noticia, la que te devuelve el poder. Si hasta ahora has estado debilitando tus sueños por contarlos a todos, significa que tienes ahora mismo en tus manos una herramienta poderosísima que no estabas usando, el silencio. No te va a costar nada, no cuesta esfuerzo alguno. Solo necesitas aprender a callar, a guardar, a proteger lo sagrado. Sé que tu mente racional puede tener sus dudas, por eso quiero mostrarte lo que dice la ciencia, porque vas a ver que el silencio sobre tus metas no es solo sabiduría espiritual, es un hecho comprobado por la psicología. La ciencia lo ha estudiado, y lo que ha descubierto es increíble, porque confirma exactamente lo que Jesús y Neville enseñaron. Hay un psicólogo que se llama Peter Goldwitzer, y que pasó años investigando qué pasa cuando la gente anuncia sus metas a los demás. Y lo que encontró, estudio tras estudio, va en contra de todo lo que el mundo nos dice. Halló que una persona que hace pública una meta que tiene que ver con su identidad,
con quien quiere llegar a ser, tiene menos probabilidades de lograrla que quien la mantiene en silencio. Lee otra vez eso. Cuando publicas tu meta, es más probable que no la cumplas. ¿Y por qué? Por algo que los científicos llaman la realidad social. Cuando le dices a alguien tu meta y esa persona te felicita, te dice qué bien, qué orgullo, tu cerebro recibe una recompensa, una pequeña descarga de satisfacción, como si ya hubieras logrado parte de la meta. Y esta sensación de haber logrado demasiado pronto le quita a tu mente la tensión, la urgencia, la motivación que necesitabas para realmente actuar. En otras palabras, contarle a alguien acerca de tu sueño se siente tan parecido a lograrlo que tu cerebro se relaja y deja de empujar. Es exactamente lo que Jesús enseñó con la oración en privado y lo que Neville explicó con la energía que se libera al hablar. La ciencia le puso nombre, pero la verdad es la misma de hace 2000 años, y no es todo. Al expresar tu deseo a los demás, te expones a lo que la psicología llama sugestión. Las palabras de duda de los demás, sus advertencias, sus miradas escépticas, se plantan en tu subconsciente como semillas de duda y compiten con tu certeza. Tu subconsciente no distingue de quién viene una idea y, por lo tanto, absorbe el no creo que funcione de tu vecino con la misma facilidad que tus propias afirmaciones. Cada crítica negativa que escuchas es una contraorden a tu subconsciente. Y hay otro detalle sobre la química de tu cerebro que lo explica de forma preciosa. Cuando cuentas tu meta y recibes aprobación, tu cerebro libera una pequeña dosis de dopamina, la sustancia del placer y la recompensa. El problema es que esa dopamina es la misma que sentirías al avanzar de verdad hacia tu objetivo. Así que tu cerebro recibe sin distinción la recompensa del aplauso como si fuera la recompensa del logro. Te sientes recompensado, recompensada, sin haber hecho nada todavía. Y como ya cobraste el premio por adelantado, la motivación de hacer el trabajo real se desvanece. Es como si te pagaran por un trabajo adelantado. La urgencia de hacerlo se desvanece. Por eso las personas que más anuncian sus planes muchas veces son las que menos los ejecutan. Ya cobraron su recompensa en likes, en felicitaciones, en miradas de admiración, y su cerebro quedó satisfecho. Pero cuando te guardas en silencio, esa recompensa queda pendiente, esperándote del otro lado del logro real, y esa tensión sin resolver es justamente la fuerza que te empuja a actuar hasta conseguirlo. El hambre vive del silencio, y es el hambre lo que te mueve. Por eso el que calla y trabaja en secreto llega, y el que anuncia y celebra antes de tiempo se queda en el camino, preguntándose por qué perdió el impulso. La respuesta es química. Es exactamente lo que Jesús y Neville enseñaron hace siglos en otras palabras. Por eso, proteger tu deseo del ruido ajeno no es paranoia, es higiene mental. Y hay un tercer mecanismo, bello. Según la neurociencia, la creatividad y la resolución de problemas se producen mejor en estados de quietud, de incubación, cuando la mente no está sobrecargada ni por estímulos externos ni por la opinión de todos. Las grandes ideas, las claridades, las soluciones, suelen venir en el silencio, no en el ruido. Cuando mantienes tu deseo en silencio, le das a tu mente el espacio interno para trabajar en él, para encontrar los caminos, para conectar las piezas. Cuando lo haces tema de conversación constante, llenas ese espacio de ruido y ahogas el trabajo silencioso de tu mente más profunda. Y por último, un poco sobre tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso depende de la validación externa, porque tienes que contarlo todo, porque tienes que buscar la aprobación de los demás para cada deseo. Cada vez que te quedas callado y sostienes tu deseo desde tu propia certeza, sin necesidad de que nadie te aplauda, construyes una fuerza interior, una autoridad propia, que es precisamente el estado desde el cual se manifiesta con poder. No solo el silencio protege tu sueño, te convierte en una persona más fuerte, más centrada, más centrado, más dueña de sí, más dueño de sí. ¿Ves cómo la ciencia confirma a Jesús y a Neville? Jesús nos dijo, ora en secreto, calla. Neville dijo, no te descargues hablando,
llévalo en el vientre del silencio. Y la ciencia dice que anunciar tus metas reduce tus probabilidades de lograrlas, te expone a la duda ajena y te roba el espacio interior donde la mente trabaja. Es exactamente igual. Y un tercer lenguaje, el de Vadim Seeland, añade una pieza valiosa. Algo sobre esto enseñó Vadim Seeland en su sistema del transurfing, que encaja perfecto. Él hablaba mucho de no darle demasiada importancia a tus deseos, pues la importancia genera tensión, y la tensión aleja lo que deseas. Y veía que una de las maneras más habituales de crear esa importancia desmedida es precisamente ir por ahí hablando de tus deseos, defendiéndolos frente a los demás, intentando que otros los aprueben. Decía que cuando anuncias tu intención, la conviertes en algo grande, pesado, importante, lleno de expectativa y de miedo a no conseguirla, y todo ese peso la frena. Pero si guardas tu intención en silencio, con tranquila certeza, sin necesidad de defenderla o anunciarla, la mantienes ligera y fluida y libre, y así fluye fácilmente hacia ti. Y Seeland hablaba también de los péndulos, esas estructuras energéticas que se alimentan de tus reacciones y de las de los demás. Decía que cuando anuncias tu deseo, muchas veces, sin querer, alimentas a un péndulo, provocas envidias, comparaciones, opiniones, juicios, y toda esa energía revuelta alrededor de tu deseo lo desestabiliza. Hay gente que sin mala intención no soporta ver a otro lograr algo que ellas no se atreven a soñar, y su reacción, aunque sea sutil, mete ruido en tu campo. Seeland aconsejaba una cosa sencilla y sabia: actúa, no des anuncios. Deja que tus resultados hablen cuando sean reales. Conserva tu intención como conservas el agua quieta en un vaso. Si la agitas, contándola y defendiéndola, se enturbia. Si la dejas quieta, en silencio, se vuelve cristalina y refleja con claridad lo que deseas. La quietud, el silencio, la intención guardada con calma, son para Seeland el estado ideal desde el que el espacio de variantes trae a tu vida aquello que elegiste. Y Seeland hacía una muy fina observación sobre la gente que nos rodea. Decía que cuando anuncias un deseo grande, muchas veces, sin querer, activas en los demás sus propios miedos y sus propias frustraciones. Cuando alguien que ha renunciado a su sueño escucha el tuyo, sin percatarse, siente una incómoda punzada, y su reacción, por muy consejo amable que parezca, muchas veces es un intento inconsciente de bajarte a su nivel, de que tu sueño no le recuerde el que él abandonó. No lo hace con malicia. Hace eso porque le duele tu sueño. Y tú, que solamente deseabas compartir tu ilusión, te encuentras cargando con el miedo y la resignación de otra persona. Por eso, Seeland insistía en proteger la intención del campo emocional de los demás. No es porque los demás sean malos, sino porque cada persona vibra en su frecuencia. Y si tu deseo todavía es una llama tierna, la frecuencia de duda o de envidia de otro puede apagarla antes de que se convierta en fuego. Guarda tu intención en tu propio campo limpio y quieto, sin mezcla con el ruido emocional de nadie, hasta que sea tan fuerte que ninguna frecuencia ajena pueda ya tocarla. Y a partir de hoy, vas a ir aprendiendo a sostener tus deseos en esa poderosa quietud. Ahora déjame mostrarte cómo practicar el poder del silencio, sobre todo porque esto requiere intención y algo de disciplina, más aún si tienes la costumbre de contarlo todo. El primer paso es tomar una decisión consciente. Escoge un deseo importante que tengas en este momento y comprométete a guardarlo en silencio. No contarlo a nadie, o a casi nadie, hasta que esté cumplido o claramente en camino. Esto, de por sí, ya modifica la relación que tienes con ese deseo. Lo hace sagrado. Lo segundo es aprender a diferenciar entre las pocas personas capaces de sostener tu visión junto a ti y la gran mayoría que, sin malas intenciones, la diluiría. Neville decía que solo quien crea en ti sin reservas, quien pueda sostener la imagen de tu deseo cumplido con la misma fe que tú, esa persona puede ser tu cómplice en el silencio. Esas personas, sin embargo, son raras. Si no estás segura, si no estás seguro de que alguien va a abogar por tu visión, la regla es simple.
cállate. Mejor es el más profundo silencio que confiar la perla a quien pueda pisarla sin saberlo. Lo demás es desviar el impulso de contar. Cuando sientas esas ganas burbujeantes de hacer público tu deseo, esa urgencia de compartirlo, detente y en vez de verbalizarlo hacia afuera, vivifícalo hacia adentro. Cierra los ojos un momento y siente tu deseo cumplido, ahí mismo, a solas. Transforma la necesidad de contar en una necesidad de sentir. Cada vez que lo haces, guardas dentro, donde hace su trabajo, en vez de descargar la energía en palabras. La cuarta es permitir que el reconocimiento surja de adentro, no de afuera. Una parte de las ganas de contar es la necesidad de que alguien nos diga qué bien, qué valiente, qué orgullo. Aprende a darte tú esa validación, en silencio, o a recibirla si quieres, de lo divino, de tu Padre que ve en lo secreto. No necesitas el aplauso del mundo para mantener tu sueño. Necesitas tener tu propia certeza, y la certeza se cultiva en el silencio. Y déjame darte 3 herramientas muy concretas para los momentos difíciles. La primera es que cuando sientas esas ganas casi incontenibles de anunciar tu deseo, antes de abrir la boca, pregúntate algo. ¿Esto añade fuerza a mi sueño? ¿O lo descarga? ¿Lo cuento porque ayuda a que se haga realidad? ¿O solo porque deseo el alivio de compartirlo? ¿El aplauso, la aprobación? Casi siempre la respuesta honesta es que queremos contarlo por el alivio inmediato, no porque ayude al sueño. Una sola pregunta, hecha a tiempo, te va a salvar muchas veces. La segunda, aprende a responder con gracia cuando alguien te pregunte por tus planes directamente, y no quieras ni mentir ni exponerte. Puedes decir, con una sonrisa, estoy trabajando en algunas cosas. Cuando estén listas las verás. O prefiero decirlo cuando ya sea una realidad. No es para esconderse, es para protegerse con elegancia. Y fíjate, la gente respeta mucho más a quien guarda su misterio que a quien lo cuenta todo. La tercera, y quizás la más transformadora, convierte el silencio en una conversación con lo sagrado. Siempre que sientas el impulso de contarle a alguien tu deseo, dilo a Dios, al universo, a tu propio ser más profundo, en silencio. Que sea esa tu única confidencia. Así el impulso de compartir no se reprime, que reprimir hace daño, sino que se redirige hacia adentro y hacia arriba, donde de verdad tiene poder. Permíteme que te hable de una mujer de 58 años, vamos a llamarla Carmen, que tenía la manía de contar todos sus planes, todas sus ilusiones, a toda su familia, y se lamentaba de que sus sueños nunca se hiciesen realidad. Le pedí que tomara un deseo importante y que lo guardara en el más absoluto silencio por un tiempo, sin decirle una palabra a nadie, ni siquiera a su hermana, con quien hablaba todos los días. Le costó mucho, porque para ella contar era casi un reflejo. Pero lo hizo, y me dijo semanas después que había cambiado algo. Al no contarlo sentía el deseo más suyo, más fuerte, más concentrado, y que por primera vez había avanzado de verdad hacia él, sin el freno de las dudas de todos. Y déjame contarte de un hombre de 60 años, llamémosle Joaquín, que cada vez que empezaba un proyecto lo anunciaba a todo el mundo, y luego le entraba una extraña desgana, como si ya no tuviera fuerzas para hacerlo. Cuando comprendió lo de la satisfacción prematura, la realidad social, hizo un experimento. Comenzó un nuevo proyecto y no se lo dijo a nadie absolutamente. Me dijo que la diferencia fue brutal. La energía, en lugar de escapársele en conversaciones, se le acumulaba como un fuego y le empujaba a actuar. Terminó ese proyecto, el primero en años, y recién entonces lo mostró, ya hecho. Y déjame contarte una tercera historia, corta. Una señora de 62 años, digámosle Rosa, me dijo que no contaba sus deseos para presumir, sino porque se sentía sola y necesitaba compartir. Y le dije algo que la conmovió, que callar un deseo no es aislarse, es tener una cita íntima y sagrada con uno y con lo divino, todos los días, alrededor de eso que más se ama. Rosa empezó a vivir su deseo como un bello secreto entre Dios y ella, y me decía que nunca se había sentido tan sola,
pues había descubierto una intimidad con ella misma que nunca antes había conocido. Eso es lo que puede hacer el silencio por ti. Y es aquí donde quiero hablarte con toda sinceridad, porque lo que sientes ahora es importante. Si te das cuenta de que llevas años debilitando tus sueños al contárselos, quizás sientas un poco de pena por todas esas veces que dejaste que la duda ajena enfriara tu llama. Pero ten esperanza, porque desde hoy puedes cambiar esa historia. Y deja que te sea sincero contigo. No es fácil aprender a guardar silencio cuando tienes años de costumbre de contarlo todo. La necesidad de compartir es fuerte, la necesidad de aprobación es real, y vas a necesitar recordatorios y un método que te sostenga, sobre todo en esos momentos de emoción en que las ganas de contar te ganan. Por eso hice una guía completa que está en el comentario fijo y en la descripción de este video. Te guía de la mano con 7 principios para despertar tu poder interior. 21 declaraciones para sostener tu certeza en silencio sin necesidad de la aprobación de nadie. Y un plan de 21 días, porque la neurociencia ha identificado que 21 días es el tiempo necesario para consolidar un nuevo hábito, hasta que guardar lo sagrado en silencio se convierta en tu forma natural de proteger lo que amas. No te lo ofrezco para que lo adquieras por adquirir. Te lo digo porque sin una estructura que te sostenga, el viejo impulso de contarlo todo va a volver a ganarte en el primer momento de emoción, y no quiero que vuelvas a vaciar de poder tus sueños sin darte cuenta. Ahora tienes este poder, tu capacidad de callar y guardar. Las ventanas no permanecen abiertas de forma permanente. Déjame responder antes de practicar juntos las 4 dudas que sé que te surgen, porque quiero que practiques tranquilo. La primera y la más importante. ¿Esto significa que tengo que ser cerrada, cerrado, secreta, secreto y no fiarme de nadie? Pero no, ni mucho menos. No se trata de aislarse ni de desconfiar de los seres queridos. Se trata de discernimiento. Compartir la vida con los seres queridos es muy distinto a exhibir ante los demás cada deseo tierno y reciente. Puedes ser una persona abierta, cálida, cercana, y al mismo tiempo guardar en el silencio tus sueños más sagrados hasta que estén listos. No es cerril, es sabiduría. El árbol, cuando están maduros, los frutos no los esconde, pero bajo tierra la raíz crece a escondidas. La segunda duda: ¿y si necesito de verdad consejo o apoyo para mi proyecto? Es una buena pregunta. Una cosa es pedir consejo práctico a un experto, a alguien que se entienda del tema y que de verdad pueda ayudarte, y eso es legítimo y es sabio. Y muy diferente es andar anunciando tu deseo emocionalmente al mundo entero, buscando aprobación. Puedes pedir ayuda concreta a quien corresponde, sin convertir tu sueño en tema de cada conversación. El silencio del que hablamos es acerca del deseo sagrado, no de la logística práctica. La tercera duda: ¿no es esto un poco de orgullo o de esconderse por miedo al qué dirán? Al revés. Echarse para atrás por miedo es una muestra de debilidad. Callar por sabiduría es fuerza. La diferencia está en el por qué. No callas por miedo al ridículo, callas por respeto al sagrado y para proteger su crecimiento. Es la misma diferencia que esconder una semilla de vergüenza y enterrarla cuidadosamente para que crezca. Cuarta duda: ¿por cuánto tiempo debo guardar silencio? Hasta que tu deseo se cumpla o esté tan en marcha que no te puedan mover ya dudas ajenas. Tú lo vas a pasar. Hay un punto en el que tu convicción es tan firme que podrías decirlo sin que te afecte, pero para entonces, curiosamente, ya casi no tendrás necesidad de decirlo. Sabrás que el silencio cumplió su cometido. Ya, suelta cualquier duda y lo vamos a hacer juntos. Desde ahora mi voz será tu compañera en un ejercicio para sellar tu deseo en el poder del silencio. Colócalo en un lugar cómodo. Si estás en la cama, mejor aún, porque idealmente haremos esto antes de dormir. Cuando tu mente se aquieta y tu corazón se abre, cierra los ojos si puedes hacerlo. Y antes de comenzar, te quiero contar lo que vamos a hacer, porque es hermoso. Voy a construir dentro de ti un lugar secreto, un santuario,
donde tus sueños vivan y crezcan protegidos. La mayoría de las personas no tienen ese lugar y por eso sus deseos andan a la intemperie, expuestos a cualquier viento. Esta noche vas a construir el tuyo. Y siempre que en el futuro tengas un deseo que cuidar, podrás regresar a este santuario interior y guardarlo ahí, a salvo. Vamos a empezar a soltar el cuerpo, sin prisa, porque el verdadero silencio empieza por el cuerpo. Inhala por la nariz de forma lenta, contando hasta 4, llenando todo tu pecho. Y suéltalo despacio por la boca, contando hasta 6, dejando escapar todo el ruido del día. Una vez más, respira tranquilo. Expulsa todos los ruidos del día. Una vez más, respira hondo en silencio. Deja ir toda la prisa de contar, de mostrar, de buscar ser visto. Y otra vez todavía, respira tranquilidad. Exhala tu necesidad de aprobación. Y ahora deja que tu respiración fluya sola, suave. Vamos a ir relajando tu cuerpo parte por parte sin prisa. Dirige tu atención a la parte superior de tu cabeza y percíbela relajándose. Aplana tu frente, déjala suave, lisa. Relaja tus ojos, tus párpados, deja que estén pesados. Relaja la mandíbula, abre un poco los dientes. Relaja tu cuello, tu garganta, ese lugar de donde salen las palabras, y déjalo descansar en silencio. Suelta los hombros, déjalos caer, soltando todo el peso que llevas encima. Percibes cómo tus brazos se tornan pesados y tibios, y tus manos reposan, abiertas. Deja que tu pecho, tu vientre se relajen, déjalos blandos. Siéntete con la espalda hundida en la cama. Suelta las caderas, las piernas, los pies. Suelta cada dedo. Percibe todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, pesado, cálido, sereno, sostenido, en un silencio profundo y cálido. Y ahora, en este silencio, vamos a crear algo hermoso. Vas a levantar en tu interior una cámara secreta. Con los ojos de la mente, imagínate un cuarto hermoso, cálido, tranquilo, que está dentro de tu corazón. Es tu santuario, tu espacio más íntimo, al que nadie tiene acceso sin tu autorización. Quizá tiene una luz suave, dorada. Puede que haya silencio, un silencio que cura. Este es el sitio del cual habló Jesús, tu cámara interior, donde en secreto te encuentras con lo sagrado. Permítete un momento para sentirla, para habitarla. Aquí nadie te juzga, de eso no hay duda. Nadie dice nada, aquí solo eres tú, y aquello que amas, y la presencia silenciosa de algo más grande que te sostiene. Y ahora con suavidad trae a esta habitación secreta tu más querido deseo. Eso que deseas, eso que tal vez has revelado demasiado, o eso que has ocultado sin saber por qué. Tráelo para acá, para tu santuario. Y no vamos a hablarlo, vamos a sentirlo. Ponte a imaginar por un momento que ya sucedió lo que tanto deseas. Siente todo aquí, en la intimidad, solo para ti. Imagina cómo quedaría tu vida con ese deseo ya cumplido. Disfruta de la alegría, la paz, el agradecimiento. Aquí, en silencio, sin decirle nada a nadie, sin que nadie tenga que aprobarlo o creerlo. Solo tú, sintiéndolo, ¿verdad? Y mira lo poderoso que es esto. No necesitas decir una palabra para que sea real dentro de ti. El silencio lo hace más fuerte, más concentrado, más personal. Quédate aquí un rato, dejándote bañar por la sensación de tu deseo ya cumplido, dejando que esa energía se acumule dentro de ti, sin escaparse por la boca, sin perderse en charlas, guardada, concentrada, creadora. Y quiero que veas algo, aquí, en tu cuarto secreto. Qué paz se siente no tener que explicárselo a nadie, sin tener que convencer a nadie, no tener que justificarlo, no esperar permiso ni aplauso de nadie. Aquí, en este silencio, tu deseo es completo, válido, real, solo porque tú lo sientes. Esa es la libertad del silencio. Por años tal vez cargaste tus sueños hasta los demás, buscando que te dijeran que estaban bien, que valían la pena, que eras capaz. Esta noche
te das cuenta de que no necesitabas ese permiso. Que el lugar donde tu deseo se vuelve real no es la aprobación de afuera, sino esta habitación callada de adentro. Respira esa libertad. Y ahora vas a sellar este deseo en el silencio. Piensa que coges tu deseo, ya sentido, ya vivo, y que lo guardas con cuidado en lo más hondo de tu corazón, como quien guarda un tesoro en una caja sagrada o como quien planta una semilla en tierra fértil. Y si quieres, pon una mano sobre tu pecho, sobre tu corazón, como un gesto de sellar, de proteger, de guardar. Y haz este pacto contigo en silencio. Prometo guardar este deseo en el sagrado silencio de mi corazón, dejarlo crecer en secreto, como la semilla crece bajo la tierra, y no exponerlo a la duda del mundo hasta que florezca. Palpa la fuerza del pacto. Siente cómo al guardarlo, tu deseo deja de ser frágil y se vuelve poderoso. Ya no depende de nadie ni de lo que nadie piense. Bajo tu amparo está, creciendo en la oscuridad fecunda del silencio, y se queda dormido con esa idea. No necesitas decirle a nadie lo que sentiste esta noche. Te pertenece, es santo, y crecerá precisamente por haberlo guardado. Si te vas a dormir, llévate este silencio, esta sensación de tener un tesoro guardado y seguro en tu corazón, hacia el sueño. Deja que mi voz se haga lejana. Imagina mientras te hundes en la cama que tu habitación secreta te acompaña al sueño y que tu deseo descansa ahí dentro, a salvo, tibio, protegido. Respirando te vas hundiendo más y más. Si tu mente viene con el viejo impulso de pensar en quién se lo vas a decir mañana, sonríe y suéltalo, y vuelve a la paz de tu santuario silencioso. No tengo nada que contar, solo algo para guardar y dejar crecer. Y tu deseo, sellado en el silencio mientras duermes, va a seguir creciendo en lo hondo de ti sin que nadie lo toque, sin que nada lo diluya, como la semilla que brota en la noche sin que el sembrador sepa cómo. Tu única tarea ya está hecha. Dejaste de regalar tu poder en palabras y empezaste a guardarlo donde realmente crea. Esta noche no tienes que hacer nada más. Ya has oído tu petición, lo bendiste en silencio. Ahora solo descansa y deja que el silencio haga su obra mientras duermes. Si has llegado hasta aquí, recuerda lo más importante, ya que de ahora en adelante es lo que vas a practicar. Casi todo el mundo comete un error: hablar de sus deseos antes de tiempo, y al hablar de ellos, despojarlos de su poder. Jesús enseñó lo contrario. Ora en secreto, no eches tus perlas a quien no las honra, y deja que la semilla crezca oculta bajo tierra. Neville lo explicó: lleva tu deseo en el vientre del silencio, sin descargar su energía hablando, hasta que esté listo para nacer. La ciencia lo demuestra. Al anunciar tus metas, disminuyen las probabilidades de alcanzarlas, te sometes a la duda ajena y pierdes el espacio interior donde tu mente trabaja. Por lo tanto, desde hoy, elige un deseo y guárdalo como un tesoro. Identifica a las escasas personas capaces de respaldar tus ideas y, respecto al resto, calla, no por temor, sino por prudencia. Convierte el impulso de contar en el impulso de sentir y deja que el reconocimiento venga de tu interior. Haz esto durante los próximos 7 días con un deseo específico y mira cómo tu relación con él se transforma. Se vuelve más fuerte, más clara, más tuya. Y para que no te desanimes, déjame decirte lo que puedes esperar. Los primeros días, lo más difícil va a ser resistir el impulso de contar. Te van a pasar cosas, vas a tener ideas, vas a sentir avances y vas a sentir unas ganas casi físicas de compartirlo con alguien. Eso es normal, es el viejo hábito pidiendo su dosis. Cada vez que resistas ese impulso y lo guardes, vas a sentir, en lugar del alivio de contar, algo distinto, una especie de fuerza que se queda dentro de ti, densa, caliente, viva. Es la energía que antes regalabas, ahora guardada. A mitad de semana, muchas personas se dan cuenta de algo curioso. Comienzan a sentir su deseo más real, más sólido, más suyo, justamente porque dejaron de exponerlo.
y a veces también una nueva claridad sobre los pasos que se deben dar, porque la mente, al no gastar el deseo en conversaciones, trabaja en él silenciosamente. Y al final de los 7 días, suele haber más que nada una sensación de paz y de poder tranquilo. La paz de quien no necesita la aprobación de nadie, y el poder de quien sostiene su sueño desde su propia certeza. No te imagines que todo lo que deseas se cumplirá en 7 días, aunque los primeros frutos a veces aparecen muy rápidamente. Lo que sí va a cambiar en 7 días es tu relación con tu deseo y contigo mismo. Vas a descubrir una fuerza interior que no sabías que poseías. Y si un día se te escapa y lo cuentas, no te culpes. Solo presta atención a cómo te sentiste después. Comprueba si se enfrió o no, y vuelve al silencio. La misma experiencia será tu mejor maestra. Antes de que te vayas, o antes de irte a dormir, déjame esta declaración en los comentarios. Escríbela como un pacto contigo. Lo que guardo en silencio se multiplica. Y dime, si quieres, no cuál es tu deseo, eso guárdatelo, sino simplemente la palabra silencio, para que sepa que vas a empezar a proteger lo que amas. Y si este video te devolvió el poder de tus sueños, suscríbete, porque aquí no venimos a llenarte de ruido. Venimos a enseñarte a cuidar lo sagrado que vive en ti. Y cada semana doy un paso más contigo en este camino. Comparte este video con esa persona que sabes que cuenta todo y se pregunta por qué sus sueños no se cumplen, porque tal vez esto le devuelva el poder que estaba regalando sin darse cuenta. Y quédate cerca, porque en el próximo video te mostraré algo que muchos confunden: la diferencia entre soltar tu deseo con fe y rendirte por desánimo, para que aprendas a entregar sin abandonar. Pero ya por ahora has hecho lo más importante. Sentiste tu deseo y lo sellaste dentro de tu corazón en el silencio sagrado. Ahora descansa y deja que crezca en secreto hasta el día en que florezca a la vista de todos.